apagamos los micrófonos. Ya estamos en vivo en Facebook. Listo, Miguel. Buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos de plácemes. Estamos ya terminando junio con ambiente increíble. Cómo se nos fue junio. Y pues ha estado muy bonito este junio con ambiente. Esta idea que estamos articulando en las 3 instancias. El Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Jardín de las Esculturas, RTV a través del programa El Show de la Tierra, el programa de radio El Show de la Tierra, y la Universidad Veracruzana a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Pues nos dimos a la tarea de imaginar este junio en épocas de pandemia, y pues han sido conversatorios, talleres. Hoy es una actividad más, y mañana y el domingo tenemos otras actividades, así que estén muy atentas y atentos. Muy agradecidos con las personas que ahí nos acompañan, con Magali, que nos va a moderar la mesa y va a presentar a las personas que amablemente han aceptado. Van a ver que son personas muy valiosas, con amplia experiencia, y es una combinación muy bonita entre academia y saber. Hoy sí va a ser un diálogo de saberes, que tanto impulsamos y tanto hablamos. Pues hoy hay un diálogo de saberes entre múltiples saberes y múltiples conocimientos alrededor de algo que es tan maravilloso como las plantas medicinales. Hoy que tenemos tantos problemas de salud vinculados con nuestra mala alimentación, por desgracia, las plantas medicinales nos pueden ayudar. El aprender a cultivarlas, el aprender a prepararlas y el aprender a usarlas de manera adecuada, me parece que es muy importante. Sin más, agradecer al IBEC y a RTV a través del Jardín de las Esculturas y el Show de la Tierra, esta posibilidad de estar juntas y juntos en estos eventos de junio con ambiente. Muchas gracias. Los dejo con Magali para que modere el conversatorio y haga la presentación. Muchas gracias a nuestras y a nuestros ponentes por estar aquí, por el regalo de su tiempo y de su corazón, y de su sabiduría. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes, bienvenidas todas las personas que se han conectado. Todavía pueden pasar la voz para que más se conecten con nosotros. Pues este conversatorio de junio con ambiente es sobre plantas medicinales y salud, y tiene como objetivo contribuir desde el diálogo a tejer una reflexión sobre las plantas medicinales, específicamente que podrían apoyarnos en el contexto actual, porque de plantas medicinales se puede hablar mucho, ¿no? Tenemos hoy, aquí en este conversatorio, tenemos a cuatro excelentes personas que además generosamente nos van a platicar sus experiencias y van a comunicarnos sus saberes. Y pues yo creo que sí, como dice Miguel, va a estar muy, muy rico, de ricura y de riqueza el conversatorio de nuestra tarde. Bueno, para esto quisiera presentarles a los compañeros que nos están acompañando hoy para conversar. Nos acompaña Janet Martínez Suárez. Ella es, gracias, buenas tardes. Ella es socia de la Cooperativa de Mujeres La Hierbabuena. Desde 2011 se dedica al rescate de conocimientos de herbolaria de la región central del estado de Veracruz. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a todos. También está con nosotros Jacqueline Antonia Gueno Heredia. La doctora pertenece a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la región Orizaba, Córdoba, de nuestra Universidad Veracruzana. Ella es bióloga con maestría en Ciencias en Biotecnología Vegetal, y doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.
Tiene diversas obras escritas sobre plantas medicinales, áreas protegidas, áreas naturales. Es coordinadora del cuerpo académico sobre aprovechamiento y conservación de recursos naturales, responsable del herbario, responsable de la UMA Universitaria Semarnat. Es coordinadora del grupo de académicos del GRAMIT, que es una coalición, digamos así, de productores de plantas medicinales, miembro de la Sociedad Botánica de México, de la Sociedad Etnobotánica, del grupo de la Universidad Amigos por la Paz, presidenta de la Red Institucional de Etnobotánica de nuestra Universidad Veracruzana, es miembro de la Asociación Mexicana del Ahuehuete, y es catedrática de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias allí en Peñuela, y también catedrática del Diplomado de Salud con enfoque intercultural de la UBI Gardes Montañas. La doctora Gueno, pues, ha escrito artículos nacionales e internacionales, capítulos del libro, y es además integrante de la red de huertos universitarios, pues, que está fortaleciéndose en nuestra institución. Muchas gracias, doctora Jackie, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Magali, gracias. Buenas tardes a todos. Un placer, un honor estar aquí conversando con ustedes. Como dice Miguel, esto va a estar muy sabroso, muy rico. Y agradezco a todos su presencia esta tarde. Gracias, doctora. Y nos acompaña también Benjamín Domínguez Meléndez, doctor, es coordinador de investigación del Centro de Estudios y Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz, coordinador del Diplomado de Inmunonutrición Deportiva de este mismo centro, miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y catedrático. El doctor Benjamín es catedrático de Inmunología, Hematología, Epidemiología, Herbolaria, todo esto en el Centro de Estudios y Servicios de Salud. Y también es autor de artículos nacionales e internacionales, de capítulos de libros internacionales, es enlace de huertos universitarios en la región Veracruz, y también es enlace de sustentabilidad, así que es colaborador de la COSUSTENTA. Muchas gracias y buenas tardes, doctor Benjamín. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecemos el espacio. Como dice la doctora, va a estar buenísimo el conversatorio. Los invitamos a todos y adelante. Gracias. Y bueno, también presentarles a Rosana Inés Castellanos Oliveros. Ella es química, farmacobióloga, maestra en ciencias en biomedicina y biotecnología molecular. Es colaboradora en la COSUSTENTA de la Universidad Veracruzana y es consultora con 30 años de experiencia apoyando la salud desde una visión de la medicina integrativa. Sus maestros han sido promotoras y promotores de salud comunitaria, como la bióloga Abigail Aguilar, compañeras del CEDIM, del CREO, Casilda de la Clínica por la Salud, entre otras personas. Muchas gracias, Rosana. Gracias, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, y también decirles que queremos compartir saberes también con quienes nos están escuchando, y vamos a tener varios momentos para también conocer sus saberes. Muchas gracias, Magali. Gracias a todas y todos. Gracias, Ros. Efectivamente, explico a grandes rasgos, el conversatorio de hoy está pensado para que después de esta bienvenida que les estamos dando a ustedes y la presentación también a las personas que nos van a hacer favor de conversar al frente, va a haber 3 rondas de diálogo a partir de una pregunta, y después de cada una de esas rondas es el espacio justamente para que las personas que están enlazadas, escuchándonos, viéndonos por alguna de los canales que para esto se abrieron, podamos recibir sus inquietudes, sus comentarios y sus sugerencias. Entonces, de allí tomaremos preguntas para que también nuestros conversadores del día de hoy pudieran abordar algo de lo que ustedes nos pidan que les interese. Pues el encuadre general del conversatorio de hoy es justamente la vulnerabilidad a la salud física y emocional que estamos viviendo en el contexto de COVID. Entonces, como les decía, de plantas medicinales podemos hablar mucho, pero en esta ocasión es pertinente señalar para qué nos pueden servir las plantas en estos momentos, específicamente ante la pérdida o la amenaza a nuestra salud por las diferentes condiciones que el confinamiento pues nos ha impuesto.
Pues entonces vamos pues, la primera pregunta para que nos conversaran nuestros invitados es, ¿qué precauciones debemos tener al consumir plantas medicinales? Adelante. Pues, Magali, me gustaría iniciar, Adelante. no sé, ¿sí? Bueno, antes que nada, pues sí, me gustaría compartir con ustedes esta reflexión, porque me parece relevante en el sentido de que a veces no nos ponemos a pensar de dónde vienen estas plantas, ¿no? Entonces, si sabemos que México tiene más o menos registradas unas 3,000 especies con algún uso medicinal, pero de estas, prácticamente todas estas plantas vienen de la recolecta silvestre sin ningún uso sustentable. Entonces, eso genera también un problema de manejo de la biodiversidad. Y además, si le sumamos que los recolectores de estos son principalmente mujeres campesinas de nuestras comunidades rurales e indígenas marginadas, que también tienen serios problemas socioeconómicos, porque esta solamente es una actividad complementaria. Entonces tenemos que pensar también en la necesidad de transitar ya de una manera un poco más formal a la siembra de las plantas medicinales, ¿verdad? Entonces, de ahí que cuando hablamos de las precauciones, también tenemos que tenerlas presentes cuando queremos sembrarlas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto de las precauciones? Porque yo les quiero compartir, no es lo mismo recetar que recomendar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a recetar o vamos a consumir plantas medicinales, debemos administrarlas con responsabilidad y conocimiento. Ya sean remedios herbolarios o fitofármacos, necesitamos conocer sobre las dosis, qué pasa con la sobredosis, necesitamos saber cómo tomarlas, cuánto tiempo se van a tomar, si se toman, se untan o qué se hace con ellas, ¿verdad? Y principalmente saber la procedencia de todas estas plantas. ¿Y por qué es necesario esto? Porque las plantas tienen metabolitos secundarios, tienen sustancias. Esas sustancias, si nosotros no las utilizamos correctamente, pues pueden resultar tóxicas, ¿no? Esas sustancias son respuestas al estrés. Entonces, como también resultan que pueden ser tóxicas, nuestras autoridades, ¿verdad? La Secretaría de Salud, pues las tiene también catalogadas. Entonces, fíjense ustedes que resulta que hay un grupo de plantas, ¿verdad? Que están, de acuerdo a la Secretaría de Salud, prohibidas o permitidas para hacer tés, infusiones y aceites vegetales comestibles. Entonces, si ustedes revisan la Ley General de Salud, pues ahí aparecen estas, nada más les puse estas rapiditas, y resulta que son plantas que nosotros de repente sí consumimos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conocer las plantas, hay que averiguar qué sustancias tienen y por qué es que las están considerando peligrosas en un momento dado, ¿no? Claro, en un epazote, por ejemplo, no vamos a consumirla en cantidades tan grandes como que podamos intoxicarnos, pero sí es importante que nosotros podamos saber qué está pasando con estas plantas y que realmente, no porque sean naturales, a veces nos vamos con esa finta, ¿no? Son naturales y entonces no pasa nada, no. Son naturales y tienen pues sustancias que nos pueden en un momento dado complicar si no sabemos cómo debemos consumirlas, ¿no? Entonces yo creo que una de las precauciones principales que debemos tener es eso, saber y con responsabilidad qué planta es y principalmente la parte botánica del nombre, ¿no? A veces nos dicen, por ejemplo, tómate un té de la clásica, ¿no? Uña de gato, y resulta que hay 50 plantas que se llaman así, y entonces ahí debemos tener mucho cuidado. Gracias maestra. ¿Alguien más? ¿Puedo? Sí, Adelante, Ros. sí, nada más así, siguiendo la plática de la maestra Geno, también el decir que estos saberes que nos han pasado de generación en generación, es importante tomarlos en cuenta, porque sí está la lista y de repente cuando salió dijimos, ¿cómo el epazote, mis frijoles? No. Entonces, sí, o sea, también tomar en cuenta
que ya sabemos que con una ramita pequeña de pasote es suficiente a la hora de cocinar esos ricos frijoles, ¿verdad? No le vamos a poner así el mazo. Entonces también de estos saberes que nos han ido pasando nuestras mamás, pero también de plantas que de repente ahorita es tremenda la información que nos llega y de repente nos dicen, no, esta es la cura, con esto ya no hay COVID o si estás enfermo con eso te quita. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿a quién acudir? Entonces ya la doctora nos dice, bueno, hay que checar ese listado, pero también con estas sanadoras, con las parteras, con estos médicas y médicos tradicionales, o tal vez una vecina que le sabe mucho a las plantas, no sé, o sea, no confiarnos, sino que principalmente el acudir, ¿sí? Es lo que nos decía la maestra, a acudir tanto a ese listado, pero también a estas personas sabias, ¿no? Ya sea porque tienen el conocimiento y que nuestra responsabilidad es acudir a ellas, ¿no? Gracias, seguimos. Nuestra responsabilidad. Sí, fíjate que ahí, bueno, nada más una acotación, eso es importante porque es muy importante reconocer y revalorar el conocimiento de nuestros sabios tradicionales, ¿sí? Aquellos que realmente son reconocidos por la propia comunidad como quienes tienen el conocimiento, quienes saben tratar a la persona en todo el proceso de salud de enfermedad, que reconocen ese proceso de salud de enfermedad y que son quienes llevan ese seguimiento y que te pueden entonces dar ese tratamiento con las plantas medicinales, ¿no? Porque si no, nada más volvemos otra vez a caer a lo mismo, ¿no? Tómate esto, tómate el otro. Entonces, debemos siempre acudir con quien puede realmente reconocer signos y síntomas, ¿verdad? Para tratar. Algo que... Gracias, doctora. Sí. Comentar es que precisamente una de las grandes problemáticas que tenemos como sociedad es de que muchas veces no hacemos caso de las recomendaciones, es la realidad. En la primera recomendación siempre, ok, perfecto, me parece bien, pero debemos de saber que muchas veces las tinturas, infusiones, el efecto es un poco más lento y lamentablemente como buen mexicano, cuando no vemos un efecto impronta, le queremos agregar más. Y esa es una de las principales problemáticas a las cuales se enfrenta el sistema de salud. Entonces, como vemos que no hace efecto, si la recomendación era de 3 hojitas, le echa uno 10. Entonces ahí viene la problemática de que se está incrementando la dosis que puede ser tóxica. Y esa es una de las principales problemáticas. Entonces debemos de entender que cuando uno va a empezar a tratarse con herbolaria es un poco más lento. Es efectiva, sí, porque está demostrado. Sin embargo, también se ha demostrado que los efectos son más lentos. Seguro, pero lento. Entonces, tratar de entender que ese mecanismo de acción de algunos metabolitos secundarios puede ser un poco más retardado, sin embargo, no significa que no se lleve a cabo. Entonces, siempre llevar la recomendación al pie de la letra y, como dice la doctora, de alguien que efectivamente sepa sobre el tema. Eso es, creo que también una cosa muy importante que debemos de considerar. Gracias, Benjamín. Oiga, haremos un llamado nada más a que todos los que nos acompañan aquí desde la sala de Zoom apagaran sus micrófonos porque estábamos oyendo unos ruidos ahí que igual pudiéramos perdernos de la información por esa intromisión del ruido. Muchas gracias, si nos hacen favor. Y pues no sé, Janet, justamente tú que has trabajado estos años en el rescate de ese conocimiento de ese conocimiento no académico, ¿quisieras comentar algo sobre esta pregunta? ¿Qué precauciones debemos tener al consumir plantas medicinales? ¿Qué has encontrado en tu experiencia? Sí, algo que tengo en mente de lo que siempre me comentaba mi mamá, con la pregunta que tiene, que no hace daño la calidad, sino la cantidad de lo que ellas comentaban.
siempre nosotros lo que hemos hecho, pues recomendarles, pues en pequeña dosis, no exceder a la planta, porque pues sí, las plantas pues sí son muy buenas, pero siempre hemos recomendado que no excedernos en porción mucho, sino es usar así poco. Gracias. Muchas gracias. Pues aquí veríamos si hay preguntas. Y Magali, me gustaría, no sé si de la gente que nos está escuchando pudieran darnos su experiencia o algún comentario respecto a esto que nos estamos comentando, porque lo que decía el doctor Bani es muy cierto, ¿no? Somos muy dados a el puñómetro, ¿no? Nos están diciendo 5 hojitas y le echamos lo que agarres con 3, 5 dedos o el puño completo, y eso realmente luego es un problema, ¿no? Nos dice, sobre todo porque no se sabe o no se toma en cuenta que muchas de esas sustancias son residuales a algunas de ellas, ¿no? Entonces pasan varios días y si a ti te dijeron tómatelo solo 3 días y uno lleva 5 o 6 días tomándoselo más, puede resultar en un problema. Entonces sí, realmente a mí me gustaría hacer mucho hincapié en estas precauciones que, como bien dice Janet, la sabiduría tradicional es muy clara y sí te lo dicen, ¿no? O sea, si es la responsabilidad de uno cuando las consume, la que tiene que tener muy presente todo esto que estamos platicando. Entonces, pues sí, me gustaría mucho ver qué es lo que nos platican las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando con respecto a esto, ¿no? Sí. Gracias, doctora. Sí, María, no sé si hay preguntas por ahí, aquí en el chat de Zoom, dice, las plantas medicinales tienen las mismas propiedades si son recolectadas que si son cultivadas. Bueno, en teoría deberán tenerlas. Ahí es donde un poquito más adelante vamos a platicarles qué cosa podemos hacer para procurar que así sea, ¿sí? En teoría, de entrada, sí. O sea, ¿sería indistinto, doctora? Si me la... Básicamente lo que tiene que ver ahí es el proceso de cultivo y de siembra y de cosecha. O sea, ¿sería indistinto, doctora? Si me la... Básicamente lo que tiene que ver ahí es... Ok, muy bien. Y también, bueno, del Facebook preguntan, ¿nos podrían platicar sobre los cannabinoides de la marihuana? Muy bien. Y también, bueno, del Facebook preguntan, claro que sí. Este es un tema que tenemos preparado un poco más adelante, pero nada más como una pequeña introducción. Precisamente uno de los beneficios que tiene la marihuana es que dentro de sus metabolitos secundarios existen cientos de cannabinoides. Sin embargo, se ha puesto la mira en 2 principalmente, el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. El tetrahidrocannabidiol, conocido como THC, es el que puede llegar a causar psicotropía y adicción. Y el cannabidiol se le ha encontrado muchas propiedades biológicas precisamente dentro de nuestro propio sistema endocannabinoide. Es algo sumamente interesante. Nuestro sistema endocannabinoide lo tenemos en múltiples células, pero dentro de las más representativas son células digestivas, células del sistema nervioso central y células de la respuesta inmune. Y lo que se ha demostrado científicamente es que este CBD tiene la capacidad de poder modular a estas células para poder inducir la producción de los mediadores celulares que pueden llegar a estar desregulados en algún momento. Es por eso que es de suma importancia el saber, entender cómo es que funciona nuestro sistema endocannabinoide y para qué nos funciona. Entonces, se ha observado que el CBD puede llegar a suplir la deficiencia o la sobreexposición a los mediadores. Entonces, tiene una función biológica sumamente interesante y lo vamos a tocar un poquito más a detalle más adelante, pero prácticamente eso es lo que refiere a los 2 cannabinoides que son de los más importantes, pero recalco
El THC puede llegar a causar psicotropía y adicción. También tiene efectos analgésicos, por eso tiene la mira la ciencia en él. Y el CBD, que al parecer tiene efectos biológicos más interesantes todavía. Gracias. También aquí nos comentan que sí, que pues que se tiene que ser responsable. Dice, una persona que tiene COVID, como ya no encontró sitio en el hospital, se está atendiendo con plantas, dado que tiene que hacer pues entiendo yo, un cuidado en casa. ¿Quisieran comentar algo al respecto? Pues como se sabe poco de esto, ¿no? O sea, no, realmente no se podría dar así como unas indicaciones terapéuticas así puntuales, no, porque pues lo que yo he estado escuchando y leyendo, hay diferentes complicaciones que tienen que ver con características muy particulares del individuo. Entonces, pues no sé, esto sí tiene que ser pues darle seguimiento médico también, ¿no? Quizá algunas plantas que le ayuden con la expectoración, con el asunto de la respiración, puede ser inhalaciones, las aromáticas, pero es complicado, ¿no? Hay, esta parte es bien interesante también porque existen múltiples plantas. Nada nos puede llegar a ser como preventivo para prevenir la infección, eso es una realidad, pero sí podemos reforzar nuestro sistema inmune. Es bien importante también entender cuál es cómo es que se lleva a cabo el proceso inflamatorio en la COVID. Entonces, lo que uno puede llegar a hacer es precisamente tomar aquellos metabolitos que puedan llegar a ser antiinflamatorios. Para eso, nosotros debemos entender que en la COVID existe un evento sumamente interesante que se llama tormenta de citocinas. Esta tormenta de citocinas está regulada por linfocitos y macrófagos principalmente, linfocitos TH1. Entonces, si nosotros sabemos que existe una planta que puede regular la activación de los linfocitos encargados de disminuir la inflamación, esa podría ser la recomendación. Dentro de estos, precisamente, el cannabinoide CBD se sabe que tiene la capacidad de poder regular la inflamación mediante una citocina que se llama interleucina 6, que tiene la capacidad de ser dual para inducir inflamación y para también inducir la antiinflamación. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, a mí se me viene la manzanilla. Ustedes saben que es un excelente antiinflamatorio. De hecho, las mujeres cuando están en periodo no se pueden a veces resistir a tomarse un té de manzanilla, o cuando nos duele el estómago. De hecho, es muy recomendado inclusive para pequeños, un tecito de manzanilla, unas gotitas de manzanilla, ayuda a disminuir, y ese es el mecanismo de acción molecular que llevan a cabo los metabolitos presentes en las plantas. Entonces, referente a la COVID, sí debemos de tener muy en consideración que nada puede evitar una infección. Sin embargo, los síntomas sí los podríamos aminorar conforme a lo que nosotros sepamos de alguna planta con su efecto antiinflamatorio principalmente, o antiviral, por ejemplo. Ok. Ros, ¿o avanzamos con la segunda pregunta? ¿Sí? Ok. Es que justamente nuestra segunda pregunta aquí para nuestros conversadores hoy en la tarde, Jackie, Janet, Vani y Ros, la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué plantas pueden fortalecer nuestro sistema inmunológico? Justo en el escenario en el que estamos. Pues yo creo que una de las plantas que sabemos que tiene la capacidad de poder activar el sistema inmune, de hecho no es una planta, es el ajo. El ajo sabemos que tiene múltiples propiedades ya demostradas científicamente, y una a mí que se me hace sumamente interesante es que tiene la capacidad de inhibir la duplicación viral, la replicación viral. Entonces, ese, por ejemplo, es un antibiótico natural. Podemos nosotros reforzar comiendo ajo diariamente nuestro sistema inmune. Podemos acudir al apio también, que es un excelente reforzador del sistema inmune. La naranja, y esto es precisamente por su alto contenido de vitamina C.
La vitamina C se ha demostrado que tiene la capacidad de poder activar células de la respuesta inmune y no nada más eso, también inhibir la replicación viral. Entonces, si bien no es una planta, sus frutos son sumamente importantes para poder activar la respuesta inmune. Dentro de otras plantas que se sabe que tienen la capacidad de poder regular el sistema inmune, por ejemplo, está la guanábana. La guanábana inclusive tiene la capacidad de poder inhibir la proliferación de células tumorales y metastásicas. Siempre lo que debemos nosotros de considerar es aquella planta que tenga la capacidad de poder activar a las células de la respuesta inmune para que estén sumamente alertas y en algún momento de infección el sistema inmune actúe de inmediato y así poder disminuir la probabilidad de que la infección evolucione. Entonces, esas son de las que yo más recomiendo, pero supongo que mis compañeros tienen infinidad de plantas, porque en serio hay infinidad de plantas que tienen la capacidad de poder activar la respuesta inmune. Sí. Ros. Y también recomendar, en el ajo, por ejemplo, hay muchas personas que les es muy fuerte, ¿no? Que es difícil que coman mucho ajo. Entonces, lo que yo les recomendaría en cuanto a la cantidad, no más de 6 gotas de tintura. Sí se pueden hacer extractos alcohólicos y máximo 6 gotas de este extracto alcohólico en un cuarto vaso de agua 3 veces al día. No más de 6 gotas, pero también pueden hacer una microdosis de ajo, ¿sí? También muy estudiada por el doctor Martínez de la Universidad de Zacatecas, donde se realiza una microdosis, ¿sí? Y la microdosis, les encargo, pueden ver el video, lo tenemos ahí en Cosustenta, de un taller que tuvimos de elaboración de botiquín, pero básicamente la microdosis es, después de tener el extracto alcohólico, vamos a poner en un frasco ámbar de vidrio de preferencia, nada más esas 6 gotitas de tintura y le vamos a poner 2/3 partes de agua y 1/3 parte de alcohol de 96 grados. Entonces, con esta microdosis, dependiendo cómo se sienta la persona, se puede tomar cada hora o cada 3 horas o 3 veces al día. Entonces, quienes nos gusta el ajo en la comida, perfecto. Ahí le ponemos bastante ajo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una forma. También de las plantas que hemos escuchado mucho y que también tiene inhibición de la proliferación de las células tumorales, es inmunomoduladora, es la uña de gato, ¿sí? Entonces, otra vez me refiero a la primer recomendación, no comprar en cualquier lugar esas plantas. ¿Qué mejor? Una, que la cultivemos, pero si no podemos cultivarla, entonces ir con las personas que tienen un cuidado agroecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que no le pongan pesticidas, porque entonces, en lugar de tomar algo, una medicina, estamos tomándonos con residuos de pesticidas. Entonces, es bien importante el dato que nos dio la doctora Geno, que más del 80% de las plantas son recolectadas y no tienen este cuidado, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar esta uña de gato o el ajo, o también, por ejemplo, con mucho cuidado, la sábila. También la sábila es un inmunomodulador, ¿sí? Entonces, también tener cuidado en esta planta, porque es de las plantas tóxicas, y el noni. El noni también está reportado como inmunomodulador y antitumoral, así como la equinacia, pero la equinacia, no sé, por ahí está Miguel, no sé si aquí en México se cultiva. Bueno, es lo que diría en este momento. Si me permiten, una de las cosas que nosotros debemos entender
cómo funciona la respuesta inmune, es que hay dos eventos que son sumamente cruciales. Cuando se induce la inflamación, que es la que activa a todas las células de la respuesta inmune, y cuando se controla la inflamación para decirle a las células de la respuesta inmune, hey, ya lo tenemos controlado y podemos seguir a la siguiente fase. Debemos de entender que muchas de las plantas es el mecanismo que están utilizando, inducen la activación de la inflamación o reducen la inflamación, porque la mayoría de las veces cuando nosotros consumimos una planta es para desinflamar o para activar la respuesta inmune. Referente, otra vez regresando al punto del ajo, es un excelente antiinflamatorio. Hay otra planta que se llama Momordica charantia que tiene la capacidad, ahí sí, de activar directamente a los leucocitos. Y los leucocitos, recuerden que son las células de la defensa. Entonces, nosotros debemos de tener muy en consideración esta parte. Al decir inmunomodulador, es que precisamente tiene la capacidad de inducir inflamación o de reducir la inflamación. Y yo quiero tener un pronunciamiento especial. Al decir inducir inflamación no significa que nos vamos a inflamar, sino que vamos a activar a las células de la respuesta inmune para que ataquen a la gente que nos está infectando. La inflamación es un mecanismo de defensa, eso es lo que debemos de entender. Entonces, sí es bien importante que nosotros consideremos esto. El ejemplo del CBD es un excelente antiinflamatorio, no activa la respuesta inmune, al contrario, trata de estabilizar la respuesta inmune. Entonces, es algo que nosotros debemos de considerar. El noni, la guanábana, son agentes que ponen a las células, a los leucocitos, al tanto de qué célula es la que se está transformando de manera errónea y van y la matan. Ese es el mecanismo que está utilizando, y hay algunas plantas con sus metabolitos que se van a receptores específicos de estas células tumorales e inhiben la proliferación. Esas son las plantas donde la ciencia tiene el ojo, porque de ahí se sabe que puede estar la respuesta para agentes antitumorales de origen natural sumamente efectivos. Y Gracias, una de, gracias, doctor. perdón, y por ejemplo, en el caso de la guanábana, ¿no? Ha sido muy estudiada últimamente y ha resultado cosas muy, muy sorprendentes precisamente con respecto a cómo activa a estas células de la respuesta, ¿no? De la respuesta inmune. Algunas otras plantas que también me gustaría mencionarles, que corresponden básicamente al, perdón, que sigue. Que nos compartieron las señoras, los médicos tradicionales, ¿sí? La guayaba, por ejemplo, ¿no? Ellas también nos hablaban, como ustedes ya lo mencionaron, ¿no? La vitamina C es muy importante mantenerla en buenas cantidades en nuestro organismo. Ellas mencionan las coloreadas, ¿no? Todas aquellas frutas, todas las verduras, las hojas que tienen colores, porque tienen betacarotenos, son precursores de la vitamina A, y todas las que tengan cuestiones de antioxidante, que es lo que ustedes están comentando. Entonces hablan, por ejemplo, de la guayaba, la fresa, todos los cítricos, las zanahorias, las calabacitas y las calabazas, que tenemos varios en nuestra cocina. Y nos damos cuenta que resulta que tenemos las plantas medicinales, pero también tenemos muchas plantas que son comestibles. Entonces caemos en el concepto que ahora está de las plantas nutracéuticas, aquellas que cuando son nuestro alimento, al mismo tiempo nos están nutriendo, ¿no? Y bueno, el jengibre, que también está últimamente también muy puesto de moda, el muicle o la hierba azul, el cacao, por supuesto, entre otras que ellas están mencionando como algunas, como dicen, de las muchas plantas que se tienen, pero principalmente una de las cosas es precisamente, es sobre las que tienen que ver con el sistema inmune, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la dosificación, y como mencionaba una de nuestras médicos tradicionales, ¿no? Muchas veces es la prevención. Ellas muchas veces nos dicen, hay que prevenir. Entonces es una temporada para empezar a prevenir, tomándose las cosas que nos pueden ayudar a levantar las defensas para que cuando venga la temporada difícil, nuestro organismo esté en mejores condiciones para defenderse de las agresiones del ambiente o de las agresiones de los microorganismos, ¿no? Gracias. Janet,
Janet es nuestra invitada de la hierbabuena. ¿Qué nos puedes decir tú justamente en tu experiencia? ¿Qué plantas ayudan a este fortalecimiento de nuestro sistema inmune? Pues igual comparto la idea con la doctora Jacqueline. Pues también la guayaba pues es un fruto muy rico y pues es muy enriquecido en vitamina C. Y aparte, pues es ya el fruto o también la hoja también es muy buena para prevenir la tos. Y también el limón, también es muy bueno el jugo de limón. Ya puede hacer un tecito ahí bien cargadito con guayaba y luego le ponen las gotitas de limón y va a ser un té muy rico porque pues ya se junta la guayaba con el jugo de limón. Y al mismo Algunas tiempo, otras- al mismo tiempo también muy digestivo, ¿no? Cae muy bien para el Sí, estómago. también aparte que la hoja de guayabo, cuando hay síntomas de diarrea, pues también se puede usar la hoja de guayabo. De ahí va curando dos enfermedades al mismo tiempo. Gracias. Ros, ¿pedías la palabra? Sí, perdón, no encontraba ahí el micrófono. Adelante. Sí, nada más de acuerdísimo con todos y recordar que en esta parte de la prevención o si ya estamos enfermos, la importancia de la alimentación es básico. Todas las frutas y las verduras, la variedad, es muy importante. Cada color diferente de las frutas y las verduras son aportes diferentes en vitaminas y minerales. Y nuestras defensas, ¿sí?, van a estar fuertes si diariamente comemos esta variedad de colores en las frutas y las verduras, ¿sí? Entonces, si vamos a comer una ensalada con y qué mejor cultivadas en casa o comprar en productores locales, en los mercados agroecológicos o con las gentes que sabemos que tienen este cuidado a la hora de cultivar, pues estamos ahí, qué mejor medicina, comiendo sano, nutriéndonos, fortaleciendo nuestras defensas a través de la alimentación. Algo que sí, retomando el tema, que creo que diste en el clavo, Ros, es sumamente importante esto. Si nosotros llevamos a cabo una alimentación correcta, por eso es el papel tan importante del nutriólogo hoy en día. Sabemos que nosotros podemos prevenir muchas enfermedades cuando llevamos a cabo una alimentación correcta. Y pues las plantas, pues es parte de nuestra alimentación y más del mexicano. Entonces, nosotros sabemos que estas plantas van a tener la capacidad de modular, una vez después de que las ingerimos, ciertos genes maestros que tienen la capacidad de poder activar a la respuesta inmune. Ese es nuestro mecanismo de prevención. Una buena alimentación para poder tener un sistema inmune ideal. Y no nada más eso, como tú dices, ya cuando estamos ante un proceso infeccioso, entonces nosotros podemos echar guante de aquellas plantas que tienen propiedades nutrigenómicas que pueden modular los genes para poder ayudarnos o ayudarle a nuestro sistema inmune a defendernos de mejor manera. Pero la clave es una excelente alimentación. Ok, sí. Adelante, Jackie. Sí, a mí me gustaría preguntarle a nuestras personas que nos están siguiendo qué plantas conocen, ¿no? Porque México se caracteriza por una riqueza muy, muy especial en su cocina y principalmente por lo que nosotros llamamos nuestros quelites. No nada más los quelites que conocemos de los géneros de los amarantos, ¿no? Sino básicamente tenemos como 1000 plantas que se pueden considerar quelites si partimos del concepto de que un quelite es cualquier parte tierna de la planta que se pueda comer. Entonces, y cualquier parte tierna de la planta que se pueda comer, pues es rica en vitaminas, en minerales y en sustancias nutritivas, ¿no? Entonces, yo les preguntaría también a nuestros amigos que nos están en este momento siguiendo, ¿no?
¿Cuántas plantas conocen ustedes que se pueden comer, que tienen esos aportes de los que estamos comentando ahorita, ¿no? Díganos, mándenos los nombres, comenten qué es lo que ustedes pueden, que se comen, que les gusta, porque eso también nos puede a nosotros ayudar para difundir más el conocimiento de nuestra comida y recuperar toda esa información que se tiene de lo que nos comemos en nuestras casas, en nuestros huertos, en nuestras comunidades, ¿no? Creo que también eso es parte de lo que nos toca hacer, de otra vez volver los ojos hacia nuestros huertos comunitarios, porque ahí hay una gran riqueza no solamente en información, sino en nutrición, ¿no? Bueno, aquí ya hay una pregunta en específico de algo que ustedes comentaron y es sobre la guanábana y preguntan si, o sea, como para qué es mejor, el fruto o la hoja. De hecho, lo que se recomienda es la pulpa. Ajá. Uno puede también tomar un té de hojas de guanábana, pero lo que se Ajá. recomienda es la pulpa. En la pulpa se ha demostrado que van una gran cantidad de terpenos y los terpenos se ha observado que tienen la capacidad de ser inhibidores de células tumorales. Entonces, a la gente se le invita a la ingesta de la pulpa de guanábana. Entonces, no significa que, por ejemplo, unas hojas con un té con hojas de guanábana no lleve terpenos, pero la gran cantidad va en la fruta como tal. Ok, muy bien. Y bueno, también sobre ¿cómo saber si uno compra las hierbas medicinales en un mercado o en un local? ¿Cómo podemos saber si están a un precio justo? A mí me parece que esta duda pues puede llevarnos a muchas reflexiones, ¿no? ¿Cómo saber si están a un precio justo? Pues no es fácil, ¿no? Saberlo, porque cuando tú te vas a esa cadena de comercialización que les hablaba yo en un principio, es muy injusto, ¿no? Muy, muy injusta, porque hay una gran, hay varios trabajos que se han hecho en el país y hay un gran porcentaje de intermediarismo en todo este proceso de la recolecta de las plantas medicinales y de la venta. Y los menos favorecidos, como siempre, son nuestra gente de campo, que son quienes conocen las plantas, quienes saben a dónde están, son los menos favorecidos en esta cadena de comercio, ¿no? Entonces, realmente no sé, pues no sé si se hace un precio justo. Muchas veces también hay quienes lucran con la necesidad del que la va a comprar. Entonces también Sí. eso es otra cosa, ¿no? También que se tiene que reflexionar sobre ello, ¿no? Gracias, sí. Y bueno, pregunta si el aceite de coco sirve para subir o digamos para activar el sistema inmune. El aceite de coco. Bueno, No sé qué nos pudieran decir. uno de los principales alimentos que se recomienda para activar el sistema inmune es precisamente no el aceite como tal, el agua de coco, por ejemplo. Sin embargo, el aceite de coco también tiene la capacidad de poder activar a células de la respuesta inmune. Esto sí ha sido comprobado científicamente. Entonces, lamentablemente, no puede uno tanto estar con la ingesta de aceite precisamente porque nos puede llevar hacia otro lado. Pero con dosis adecuadas, sin ningún inconveniente, puede activar la respuesta inmune. O también comer el coco. Sí, por supuesto. El coco, el agua, que es lo fresco, y también el aceite. Esta parte que mencionó Ros, que se me hace a mí muy, muy interesante, cada vez que nosotros comemos algo, debemos de entender que algo que comemos va a influir directamente en nuestros genes. Esta parte es de la nutrigenómica y nutrigenética. Entonces, cuando nosotros ingerimos plantas en este caso, debemos de saber que las plantas tienen metabolitos secundarios que van a interactuar con receptores específicos de células e inclusive van a activar genes que van a llevar a cabo una respuesta en nuestras células y en este caso específico de la respuesta inmune. Por eso, cada vez que nosotros comemos, estas plantas pueden ser preventivas
hacia una infección. ¿Por qué? Porque cuando las comemos ponen en alerta a nuestro sistema inmune. Es por eso que cada alimento que nos llevemos a la boca va a influir directamente de manera positiva o de manera negativa sobre la respuesta inmune. Eso es sumamente interesante. Gracias. Adelante, Ros. Sí, otra vez, pues más bien en cuanto el costo es irnos con las gentes conocidas, con las gentes de confianza y en lo que podamos con las vecinas y nosotros tratar de cultivar. Quiero decir que hay muchas recomendaciones ya en el chat del Zoom donde nos han mencionado la cúrcuma, excelente también para desinflamar, ¿sí? La cúrcuma muy recomendada, se cultiva ya, podemos nosotras en nuestra macetita tener cúrcuma, ¿sí? Se da muy, muy bien. El perejil, el maguey morado también tiene una acción diurética, pero también tiene un antibiótico natural, igual que el orégano y el tomillo que mencionaban. También hongos, por supuesto, toda esta reino fungi que nos decían aquí la maestra Yolanda, por supuesto, también existen diferentes tipos de hongos con excelentes propiedades. Tanto, pues también son ricos, son sabrosos, hay que tener cuidado, pero por ejemplo, en el mercado San José, hay una riqueza después de la temporada de los hongos que llevan una gran variedad de hongos deliciosos, nutritivos y también nos ayudan a prevenir estas enfermedades. Muchas gracias. Hacen una pregunta sobre qué plantas ayudan ante la descompensación hormonal o las descompensaciones hormonales y qué plantas favorecerían justamente el equilibrio hormonal. No sé si alguno tenga una experiencia ahí al respecto de esto. Bueno. Janet, quizá, o sí, adelante. Algo que sí debemos de considerar, que sea muy importante esta parte en cuanto a cuestión hormonal. Es bien difícil meterse con el metabolismo y más a nivel hormonal, porque ante una desregulación se puede llevar a cabo un efecto no deseado. Entonces, sí hay plantas que pueden influir a nivel hormonal. Aquí más bien sería la pregunta, en específico, ¿hacia qué hormona? Entonces, como tal no hay mi respuesta sería que uno debería tener mucho cuidado en cuanto se habla a nivel hormonal, porque muchas veces cuando uno empieza a ver un efecto se empieza a consumir más y es cuando se viene la desregulación hormonal. Entonces, creo que aquí si nos pueden hacer más bien una pregunta más específica, podríamos ayudarlos desde un punto más específico. No sé la experiencia que tengan mis compañeros, pero esa es mi recomendación. Sí, ok. Gracias, doctor. Pues podríamos hacer otra pregunta que nos plantean es ¿qué plantas recomendarían para evitar la inflamación de articulaciones en el caso de la artritis reumatoide? Esa pregunta es sumamente interesante y sobre todo porque nosotros debemos de entender qué es lo que está causando específicamente la artritis reumatoide. Para recordar, nosotros debemos saber que es una enfermedad autoinmune, que lo que hace es un proceso inflamatorio que pone a nuestras células en contra de nuestras propias células. Aquí lo que se hace es tratar de disminuir la inflamación crónica, porque es una enfermedad crónico-degenerativa, y lo que se intenta hacer es precisamente disminuir todo lo degenerativo de la enfermedad. Nada puede quitar la artritis reumatoide. Lo que sí se puede hacer es disminuir todos los efectos de degeneración que causa la propia inflamación. Yo, en lo personal, recomiendo bastante precisamente el CBD. El CBD, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de regular la inflamación crónica. Entonces, uno puede utilizar, por ejemplo, tintura de marihuana, que es muy buena, se la puede poner y desinflama, pero es más local.
En cuanto a la artritis reumatoide, es más sistémica, es algo ya crónico y degenerativo. Entonces, el extracto de CBD es buenísimo. Es inclusive uno de los más potentes antiinflamatorios que existen y es de manera natural. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces los medicamentos que recomiendan para la artritis reumatoide, he estado siguiendo páginas donde meten hasta metrotexato, que es sumamente tóxico. Los efectos secundarios son devastadores en estos pacientes. Estos pacientes refieren dolor todos los días, inclusive a nivel psicológico también les pega, y precisamente el CBD tiene la capacidad de poder regular la inflamación y al mismo tiempo pegarle al sistema nervioso central para evitar que estos pacientes puedan caer en depresión, porque eso es una realidad. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en varias páginas de artritis reumatoide, siempre haciendo recomendaciones cuando me las piden, precisamente porque me buscan en esta parte. La clave es bajar la inflamación crónica y una de las plantas o metabolitos secundarios de una planta que es más efectivo es el CBD, comprobado a nivel científico. Inclusive la FDA ya lo aceptó como tratamiento como tal. Entonces, no debemos olvidar que en México el año pasado se aprobaron ya para el uso medicinal. Este año sí iban a haber todas las cartas para empezar ya a promoverlo, pero hay varios productos que tienen CBD y sobre todo una parte que es bien importante, debe ser CBD con el menor porcentaje de THC. En lo personal, de todas las plantas que he podido llegar a estudiar, leer y todo lo demás, el CBD es el más efectivo para la artritis reumatoide o para enfermedades neurodegenerativas, inclusive. Gracias. Pues tenemos aquí una pregunta sobre el mozote blanco, dice Videns Pilosa, que si es verdad que también ayuda para cuando se tienen principios de anemia. Mozote blanco, no sé, no la conocen. Sí, también se les dice aceitilla o mozoquelite a esa planta. Y sí, últimamente han hecho algunos estudios referente a la capacidad que tiene esta planta para levantar ahora sí sacar a la anemia en este caso, ¿no? Entonces sí, las partes tiernas de la planta, porque la otra parte sería más como ensalada, se puede consumir como ensalada. Y sí, se tienen esas referencias, ¿no? Otra cosa que yo quería comentarles respecto a lo de para las dolores articulares, también se utiliza en la parte tradicional la planta llamada como ortiga. Entonces, las ortigas también son Urtica urens, también la utilizan para ponérsela sobre el dolor, sobre las rodillas, sobre el codo, sobre las articulaciones, y también tiene ese efecto calmante antiinflamatorio directo en la parte inflamada, ¿no? Como dice el doctor Bani, bueno, hay que ver primero cuál es la razón, ¿no? de esa inflamación, pero de entrada sí, en situaciones, digamos, leves, no algo crónico o sistémico, pero sí ayuda también la que conocemos como ortiga. La otra puede ser una que le denominan sosa también, que es una planta de la familia de las solanáceas, un Solanum torbum. Esa también se han reportado usos, sobre todo con los médicos tradicionales, para el tratamiento de este tipo de afecciones, ¿no? Entonces, pues es ir haciendo así como que la lista de eso, pero si se dan cuenta, todas estas plantas, pues son silvestres, ¿no? Entonces, finalmente las podemos ir a traer al potrero, al campo, y las podemos empezar a tener en nuestra casa, en una maceta, en un bote, las podemos tener ahí y e irlas utilizando, ¿no? Pero irlas tomando en cuenta para lo que podamos nosotros necesitar, ¿no? Hablaban también por ahí en el chat B sobre la chaya. La chaya sí está estudiada, tiene altos contenidos de vitamina C, altos contenidos también de minerales que ayudan mucho a levantar las defensas también en el cuerpo. Es una planta que tiene mucha tradición etnobotánica, sobre todo en la península de Yucatán, y que fue también muy extendida para ciertas partes de Veracruz
y el resto de México, pero sí ya se han estudiado y sí, tiene mucho contenido de minerales y controla, no es el control absoluto de niveles de azúcar en la sangre, pero sí ayuda mucho. Es una planta bastante digestiva y sobre todo es muy rica en vitamina C. Esa puede ser también una alternativa. Se puede consumir también con agua de limón y como ensalada o en preparados así con guisados, ¿no? También como hacían En los antiguos, tamalitos. en tamalitos, ajá, como hacían los antiguos mayas también, y es muy rica también en proteína. Es una de las hojas que tienen más proteína que la alfalfa y que la acelga y que las espinacas incluso. Gracias. Ros quiere la palabra y también después Janet. Gracias. Sí, la chaya yo se las recomiendo licuada o sea, como limonada. Yo lavo el limón, lo parto, le quito las semillas, con todo y cáscara, con unas hojas de chaya, agua así de la chaya licuada, es riquísima en el momento, porque por la cascarita después se siente los aceites de limón, pero tomada en el momento es deliciosa, nos aporta todo su contenido de vitaminas, de minerales, es excelente diurético, ¿sí? Entonces, para problemas de vías urinarias, excelente. Y bueno, estamos aprovechando estas proteínas que mencionaba la doctora Jacqueline. También quería mencionar en el chat que Yolanda nos dice que para la regulación hormonal ella ha probado el ñame, el camote que le dicen mexicano, sí, ahí se utiliza haciendo unas cremas y se colocan en algunos puntos del cuerpo, ¿no? Entonces, se puede colocar esta crema a nivel externo a la altura de los ovarios, se puede aplicar en esta parte del brazo, ¿sí? En las noches, un poquito de esta crema de ñame o camote mexicano, y también en las piernas, así como en la parte interna de las piernas, a nivel de climaterio, de antes de la menopausia, cuando ya empezamos con toda la sintomatología, con los bochornos, ya que empiezan a disminuir las hormonas, o a veces están reportados 400 síntomas diferentes de las mujeres en esta etapa. Y el climaterio dura 20 años. O sea, es el paso de la edad reproductiva a la vejez, ¿sí? Claro, a algunas mujeres nos va mejor que a otras y diferentes etapas, ¿verdad? Se agravan estos síntomas, pero bueno, también es esto, como decían Van y Jacqueline y Janet, tener cuidado porque depende lo que necesite cada persona, ¿sí? Estamos hablando algunas ideas generales, pero sí es importante recordar, ver bien en específico qué necesita cada persona y qué hay en su región también, qué plantas hay que no necesita traer desde el norte del país. O sea, no, a ver, ¿qué tenemos en nuestra región? ¿Qué podemos cultivar o qué hay disponible en estos tianguis agroecológicos, con estas vecinas, con estos productores que podemos acudir, que tengan estas plantas que sabemos que no están contaminadas? Ya, gracias. Gracias. Janet. Sí, les iba a comentar que el diente de león también es muy conocido y se puede tomar en ayunas y eso es muy bueno para la anemia, y también se puede consumir como en ensalada y es muy bueno para enfermedades largas también, consumirlo a diario como agua de tiempo. Y luego para las articulaciones, también regresamos al tema de las articulaciones, pues también es muy bueno el escobillo, o conocido como escobón. También eso es muy bueno, ya sea en baños, también aplicárselo para calentar, porque eso es caliente. Entonces también luego para calentar
Los huesos también es muy bueno el escobillo o escobón. Gracias, Janet. Bueno, pues ahora quisiera yo poner aquí en la mesa de la conversación para nuestros 4 conversadores, Janet, Jackie, Vani y Ross, justo por el contexto que estamos viviendo, que algunas personas pues han sentido amenazada también su salud emocional y nerviosa. ¿Qué plantas se pueden usar en caso de insomnio, estrés o ansiedad o manifestaciones parecidas, ¿no? Sí, bueno, este tema es también muy interesante y me gustaría compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve la presentación. ¿Ven la presentación? Sí. Y algo que nosotros no debemos de olvidar es que existe un triángulo virtuoso de la salud, que es la salud mental, se relaciona con el sistema inmune y con el estrés. Cuando nosotros llegamos a afectar alguno de estos, indudablemente le pega al siguiente. Entonces, siempre va a caer esta parte en el sistema inmune. Y un ejemplo muy claro, cuando nosotros estamos enfermos, caemos en estrés, podemos debilitar el sistema inmune y es ahí toda una retroalimentación que se lleva a cabo en estos 3 puntos. Todo esto se basa prácticamente en el dominio del estrés. El estrés me lleva al insomnio, el estrés me puede inclusive estallar algunos episodios de migraña, pero el estrés va a estar regulado principalmente a nivel del sistema nervioso. ¿Y cómo es que funciona todo esto? Bueno, pues todo esto tiene mediadores. Como podemos ver aquí, hay células que van a recibir estímulos y estas células van a llevar a cabo algunos efectos en otras células. Esa es la base principal del funcionamiento de los mediadores, ¿ok? ¿Cómo es que se llevan? ¿Quiénes son estos mediadores? En cuanto al sistema inmune, están las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Y en cuanto a mediadores de estrés, primero no debemos olvidar que el estrés es un mecanismo de defensa. Los cavernícolas utilizaban el estrés para ir a cazar el filete. Entonces, ya en esta época muy actual, pues ya el estrés nos lleva a otros estados, ¿no? De malestar, episodios de agresividad, ansiedad, insomnio, migraña, etcétera, etcétera, que inclusive se puede desembocar en algún proceso proinflamatorio y más crónico. Estos mediadores son hormonas, neurotransmisores y endocannabinoides principalmente. De los endocannabinoides que nosotros tenemos de manera natural está la anandamida y el araquinodilglicerol. Estos son los que nuestro organismo tiene que producir de manera normal. Por eso cuando una persona está muy estresada o necesita un descanso, le mandan su frasquito con anandamida porque el organismo no le está produciendo de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer tanto las citocinas como neurotransmisores, endocannabinoides, etcétera, etcétera? Pues estimular a otras células para que lleven a cabo sus funciones de manera correcta, ¿ok? En cuanto al estrés, nosotros aquí, como les había comentado, es un sistema de defensa que está controlado por el eje hipotalámico, pituitario y adrenal. Este eje no se debe de romper, porque si llega a haber una desregulación, vamos a empezar con todo este proceso estresante, lo que me va a desembocar en eventos de ansiedad. Y la ansiedad puede ser o severa o leve. Pero en este momento que nosotros estamos viviendo una pandemia, encierro voluntario, precisamente podemos entrar en estos eventos de ansiedad. Y es porque estamos estresados prácticamente. Esto está regulado por nuestro sistema endocannabinoide, como les había comentado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me estoy estresando? ¿Por qué entro en este estado de ansiedad? Porque precisamente estos reguladores endocannabinoides no se están produciendo de manera adecuada. Quizás la oxitocina está baja o la anandamida no se está produciendo de manera adecuada. Y es en estos momentos cuando nosotros podemos echar guante de aquellas plantas que pueden llegar a suplir el sistema endocannabinoide natural, que son los fitocannabinoides. Y en este evento, por ejemplo, la respuesta inmune, sabemos que hay fitocannabinoides que pueden llegar a modular la respuesta inmune proinflamatoria, disminuye la inflamación y en el evento de estrés, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, también
el fitocannabinoide, en este caso el CBD en específico, tiene la capacidad de volver a generar estos enlaces que llevan a cabo las neuronas. ¿Cómo lo hace? Pues precisamente regulando la producción de los mediadores o impulsando que se lleve a cabo la conexión de manera correcta. Y aquí tengo un esquema muy interesante. Sabemos que el estrés es una desregulación de los endocannabinoides naturales, ¿ok? Si estos endocannabinoides no están funcionando de manera correcta, nosotros podemos estimular nuestro sistema endocannabinoide gracias a los fitocannabinoides en específico, y voy a ser muy recalcante en el CBD. ¿Por qué THC no? Porque el THC corremos el riesgo de que se pueda causar una psicotropía o inclusive una adicción. Entonces, lo que hace el CBD precisamente es regular otra vez nuestro sistema endocannabinoide para que andemos altidísimo, como quien dicen por ahí, ¿no? Es precisamente lo que hace este enlace de los moduladores que van en el sistema nervioso. El fitocannabinoide, el CBD, ayuda a que se lleve a cabo este enlace o estimula a las células para que tengan nuevamente esta conexión gracias a sus receptores, y en específico se llaman receptores acoplados a proteínas G. Entonces, eso es por un lado. Y en cuanto al sistema inmune, nosotros debemos entender que cuando estamos en estrés también alteramos nuestro sistema inmune. Por eso necesitamos un regulador externo que controle toda esta parte, tanto del estrés como de la respuesta inmune, para que no perdamos esta parte del triángulo virtuoso. Nosotros sabemos que los episodios de ansiedad que estamos teniendo en este momento pueden llegar a ser, inclusive se ha reportado que la violencia intrafamiliar se ha incrementado por este evento de la pandemia. Pues no hay nada como que tomarnos un relajante. No nada más están los fitocannabinoides. Sabemos que está la valeriana, por ejemplo, que ayuda precisamente a relajarnos un poco, pero en mi experiencia personal, dentro de los más efectivos, pues está precisamente el CBD, y es precisamente porque actúa sobre el sistema nervioso central, volviendo a que se lleven a cabo estas conexiones, impulsando a las células o modulando la producción o modulando la sobreproducción de estos mediadores del sistema nervioso central. Entonces, existen muchas plantas, como les había comentado. Hay una que, por ejemplo, la valeriana, que también a mí se me hace muy buena. Lo malo de la valeriana es que a veces, en mi experiencia, me causa sueño. Entonces, pero también depende de la dosis, de la persona, y como hemos estado comentando, de cómo es que se lleva a cabo toda esta modulación precisamente de cada persona y cuánto es lo que hay que poner. Afortunadamente el CBD ya está en aceite y podemos manejar microdosis. Entonces ya uno puede tenerlo más controlado. A como nos pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Necesitas un puñado de valeriana, unas hojitas, como lo decía la doctora, un puñado para alguien puede ser todo un puño o 3 deditos. Entonces, con el CBD tenemos esa ventaja. Ya nos lo dan en aceite y podemos manejarlo con microdosis. 1 gotita, 2 gotitas, 3 gotitas, dependiendo de cada persona. Entonces, en cuanto a estrés, esa es mi experiencia, esa es mi recomendación, y hay infinidad también de plantas que son muy interesantes. Yo insisto con la valeriana porque la primera vez que yo la probé dije, wow, esto es genial, es muy, muy bueno. Un tecito de valeriana es buenísimo. Pero después entraba yo en ese estado de somnolencia. Pero depende de cada organismo. Yo estoy seguro que mis compañeras conocen también muchas plantas que ayudan a relajar. Esa es mi experiencia con la valeriana y con el CBD, por ejemplo, ¿no? Sí, en el caso, bueno. Sí, adelante, doctora. Sí, además creo que para el caso de las cuestiones nerviosas y de estrés, es donde más productos han desarrollado, desde por ejemplo, en las tiendas. Tú vas a una tienda naturista y vas a encontrar una cantidad tremenda de productos que no certificados, probablemente porque los tienen registrados como suplementos alimentarios, no como productos herbolarios, ni tampoco como remedios herbolarios. Pero, por ejemplo, la valeriana ya la encuentras en tabletas, ya la encuentras en cápsulas, también la encuentras en gotas,
¿sí? O también la puedes encontrar en planta seca, para hacerla en té, ¿no? Pero así como dice el doctor Bani, hay una gran cantidad de plantas. Yo también les traigo, unas que me compartieron las señoras para que les pueda yo comentar cuáles son. Espérenme, nada más déjenme compartírselas para que, ay, me perdí. ¿En dónde estaba? Ajá, acá. Bueno, estas eran. A ver, vean ustedes. Para nosotros tenemos en México el toronjil, ¿verdad? Que también tienen todas las mismas características que nos van a permitir entrar en estados de relajación, y como bien comentaba el doctor, pueden resultar más o menos relajantes dependiendo del estado de salud de la persona o de la sensibilidad de la persona a los metabolitos secundarios que contenga la planta. Incluso de la cantidad, por supuesto, que se pongan, ¿no? La lavanda, que ya vi que la habían comentado también en el chat, el albácar también, desde el hecho de ponérsela, lo que no sé si algunos de ustedes se acuerdan que las mamás y las abuelas utilizaban los famosos chiqueadores, poniéndose unas hojitas de estas plantas en las sienes, en la cabeza, para relajarse, para quitarse el dolor de cabeza. La pasiflora, que también ya se encuentra en gotas, ya se encuentra en extracto también, en cápsulas. El romero, como al ser una planta aromática, uno la puede estrujar y también el aroma entra por el olfato y se va al sistema límbico y te relaja. La citronela, que también se está utilizando ahora no nada más para los moscos, sino porque también tiene un bonito, un suave aroma. La tila, que también ya se conoce. Los azares de diferentes especies del género citrus, de todos los cítricos. La valeriana, que ya lo comentó el doctor, tenemos la valeriana officinalis y hay otras valerianas también en la región, en el campo, que también se pueden utilizar tanto para hacer los aceites esenciales que se puedan poner para la relajación, para tener esos momentos de relax, o tomados, ¿no? Y perdón. Entonces, vean ustedes, hay una gran cantidad de plantas. Estas son algunas que nos sugirieron y otras que por aquí vi que habían puesto ya, pero de las que están como más comúnmente referidas en nuestra lista de plantas que de momento vienen a nuestra memoria cuando uno les pregunta, ¿no? ¿Qué planta? Hasta una hierbabuena también puede servir para darnos un momento de relax, ya sea en un té. Y digo, tan solo con estrujarlas y olerlas nos permite también esa relajación, ¿no? Y precisamente, ¿por qué? Por los metabolitos secundarios que tienen las plantas. Esos aceites esenciales que son liberados cuando nosotros los estrujamos, nos permiten a nosotros que entran y pasan por todo ese sistema del cerebro, del sistema nervioso central y todo el sistema límbico, que nos ayudan a esta relajación, ¿no? Entonces, no sé, algo más que Janet nos quiera comentar. Ros, perdón. Sí. Adelante, Ros, con estas recomendaciones para tratar insomnio, estrés o ansiedad. Sí, bueno, nada más para cerrar lo de la valeriana, también el empoderarnos, el tomar la salud, decimos, en nuestras manos, también se puede realizar para tener la cantidad, la dosis, bien medida. Se puede hacer extracto alcohólico de la valeriana, igual tomárnoslas en tintura 20 gotitas en un cuarto de vaso de agua 3 veces al día, si lo necesitamos en el día, porque puede ser que nada más que en el día andamos bien, pero en la noche no podemos dormir. 1 hora antes de dormirnos, tomarnos nuestras 20 gotas de tintura. Esa es una. Pero también, por ejemplo, con la albácar. Yo soy del sur de Veracruz. Allá mi abuelita nos hacía limpias con la albácar, por ejemplo, ¿no? Entonces también por los aceites esenciales
ayuda. El barrer, como dicen, bueno, allá lo hacían con flor blanca, flor roja y el albácar. Entonces eso, el pasar, el frotar estas ramas de albácar en todo el cuerpo, como dice la doctora, olemos, ¿verdad? Esos aceites entran a nivel de nuestro olfato, entran y nos ayudan a relajar. Entonces, esa es una práctica. Igual cuando los bebés que no se pueden dormir, igual se pasa el albácar y ayuda. O un tecito, un té de albácar también. Otra de las plantas que nos ayudan, importante, ya nos decían, la pasiflora. Fíjense qué bonito, yo lo que encontré. Dice, cuando se tiene desasosiego y no se puede dormir por desasosiego, recomiendan este tecito de las hojas de pasiflora. Entonces, ¿cuál es la dosis? 2 cucharadas en medio litro de agua o 1 cucharada de planta, hacer infusión con estas hojas para 1 taza. Eso, pero también quería decirles que otra vez la importancia de los alimentos. En el caso de la depresión, la alimentación también es bien importante. En depresión, la planta también es la hierba de San Juan, que es muy recomendada para estas situaciones de tristeza, ¿sí? Y nos decía el doctor Bani, recordar que si estamos muy tristes, si estamos mucho tiempo deprimidos, esto afecta nuestro sistema de defensas. Entonces, el sí ubicar, no nada más, ay, ya se le va a pasar, no, a ver qué pasa, por dónde, y ver otras técnicas como la respiración, en este confinamiento, sí tener nuestro espacio para hacer ejercicio. El ejercicio hace que el organismo genere también sustancias que nos hace ponernos contentos, además de ser bueno para nuestro organismo. Entonces, no olvidar, no caer otra vez con las plantas, igual que con la medicina de farmacia. O sea, también tomar medidas de prevención. Ya sabemos que para equilibrar nuestra salud tenemos que la parte emocional, tomarla en cuenta y tratar de equilibrar, pero también la alimentación, pero también el ejercicio. Entonces, no caer en esta parte de que me va a solucionar todo mi té o el CBD o la tintura. O sea, no. A ver, es una ayuda, pero tenemos que hacer muchas cosas para tratar de estar bien, ¿sí? La respiración, el manejo de nuestra respiración, el darnos cuenta, el estar atentas y atentos de que ya estoy pensando en que ya llegó el apocalipsis y de que ya no vamos a salir y no sé qué. Entonces, cuando me estoy dando cuenta, entonces parar, decir, a ver, ¿qué voy a ganar? Conseguir haciéndome todo esto en la cabeza, entonces respirar, el estar atento. Cuando volvemos a caer en esta situación, otra vez, a ver, paro, respiro y a ver qué hago. Puede ser que sí, me tomo un té, pero puede ser que camine un poco, pero puede ser que a lo mejor pensar, bueno, ¿qué comí hoy? Estoy tomando suficientes verduras, hojas verdes, frutas. Por ejemplo, en la depresión, otra vez, como nos decían, vitamina C, alimentos ricos en vitamina C. No nada más son los cítricos, sino también está en la zanahoria, en los tomates, en las papas, en las almendras, en la avena. Fíjense que la avena es muy importante, tiene efectos también sedantes. El comer avena en caso de insomnio, de estrés, de ansiedad, también ayuda. Otra, la levadura de cerveza que nos proporciona la vitamina B, ayuda en caso de ansiedad y también ya venden en las tiendas naturistas la levadura de cerveza. Pero también el comer alimentos con integrales, ¿sí? Por ejemplo, el pan integral artesanal que aquí en Jalapa y hay que buscar en otros lugares donde estemos quién hace este pan artesanal, qué harina es la que ocupan, igual tratar de que no tenga agroquímicos,
¿Por qué la harina integral? Porque nos proporciona vitaminas B, del complejo B, la vitamina E y ácidos grasos esenciales. También es recomendar estos alimentos en los casos de ansiedad. Una planta que se da mucho por estos lugares, pero también en el sur es muy común, es el sauco. El té, la infusión de las flores tranquiliza en caso de angustia, ¿sí? Entonces son plantas que tenemos muy a la mano, son alimentos que los podemos conseguir muy fácil y que nos pueden ayudar. Gracias, gracias, Ros. Sí, justamente, Janet, si tú nos quisieras comentar algo también sobre esto, ¿qué plantas nos pueden ayudar para insomnio, estrés y ansiedad? Sí, lo que les iba a comentar es que un tecito de naranjo también es muy bueno, y la pasiflora y la lechuga. La lechuga también es muy buena para el estrés y también nos sirve como sedante. Sí, algo que yo aporto Gracias. junto con Janet. Acabo de yo de ser papá y en serio, los baños de lechuga a mi bebé me quitaron todo el drama de la noche. Entonces, es cierto, es súper efectiva. Le damos su bañito y miren, ahora sí que como bebé y todos estamos muy contentos. Gracias. Bueno, miren, vamos a pasar a la Magali, última parte de preguntas. Sí, perdón. Nada más, una observación nada más, con respecto a la hierba de San Juan que comentaba Ros, hay que tener cuidado porque es una de las plantas que están marcadas como tóxicas, el Hipericum perfoliatum, porque tiene algún detalle con respecto a que si se consume de manera prolongada, sí se ha recomendado y durante mucho tiempo históricamente, digamos, tiene esa referencia histórica de que se ha usado para tratar episodios sobre todo de depresión, como tú lo mencionas, pero sí tiene algunos detalles con referencia a daño hepático, que puede ocasionar un daño hepático, y tiene también problemas para que algunas personas puedan fijar hierro. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado cuando se consuma esa planta, principalmente aquellas personas que puedan tener alguna deficiencia en la asimilación de hierro o algún problema con la asimilación del complejo B, sobre todo de la B12, de la vitamina B12. Entonces, porque por ejemplo, esa planta ya la venden de manera bastante comercial en las tiendas estas de gran comercio, hechas ya comprimidos en tabletas. Entonces, la gente sí lo come, pero sí hay que tener mucho cuidado con la planta esta que se denomina hierba de San Juan, porque sí tiene sus restricciones, principalmente puede ocasionar algún daño al hígado, ¿no? Y fastidiar el asunto de la asimilación al hierro. Y ustedes saben que el hierro es un elemento muy importante para el organismo, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería hacer esa acotación. Gracias, muy pertinente. Gracias, doctora. Una pregunta, tenemos algunas preguntas, vamos a tratar en el cachito que nos queda, más la despedida, de poder abordarlas. Si pudieran comentar sobre la moringa, que también parece estar muy de moda, la encontramos en muchos lugares, está la semilla, la hoja, el polvito, etcétera. ¿Quién quisiera comentar? Algo sí, que doctor. me gustaría comentar referente a la moringa, se vino un boom de la moringa hace unos años y realmente la ponían que era para todo. Y acuérdense que lo que sirve para todo no sirve para nada, es una realidad. Entonces, en un estudio que nosotros llevamos para ver si efectivamente in vivo tenía la capacidad de poder activar la respuesta inmune, nosotros no encontramos ningún efecto. Lo que sí encontramos de manera muy interesante es que inducía la proliferación del linaje eritroide. ¿Qué significa esto? La moringa puede ayudar en algún evento con anémico, por ejemplo. Ahí sí yo lo podría recomendar. Pero nuestros resultados fueron concluyentes. No activaba, no incrementaba la proliferación de los leucocitos en médula ósea, que eso es lo más importante y es la parte que hay que evaluar. Ni siquiera en sangre periférica.
Entonces, yo me acuerdo que a mí me recomendaban la moringa, no, que pruébelo, doctor, que va a activar la respuesta inmune. Dije, a ver si es cierto, mejor primero probamos. Y no, yo no encontré ningún resultado concluyente referente a esto, pero sí encontré muy interesante que sí activaba el linaje eritroide y se me hizo muy interesante esta parte porque sabemos que en México una de las principales problemáticas es la anemia. Entonces hay que ver de dónde viene esa anemia, si es por deficiencia de hierro y todo lo demás, pero podría ser un auxiliar en este caso para tratar casos anémicos. Esa es mi experiencia profesional en cuanto al tema de la moringa. Gracias. Sí, maestra. Sí, maestra. Y ahí podemos sumarle, si no hay moringa, que es la que está de moda, pues está la Videns pilosa, que es esta aceitilla o mozoquelite, o la alfalfa también, bien desinfectada, también tiene muy buena respuesta para trabajar en contra de la anemia, ¿no? Sí, sí, claro. Ok, bueno, nos preguntan si hay alguna recomendación que ustedes tengan de plantas para tratar estrés en nuestras mascotas. Algunas de las plantas que han sido recomendadas aquí pueden ser también utilizadas para las mascotas, cuando estas también son nerviosas. Bueno, sí. Algo que sí me gustaría aportar, que hay que tener muchísimo cuidado con las mascotas, porque muchas plantas que para nosotros son de consumo normal o que no hay tanto daño, para un perro, por ejemplo, puede ser mortal. Eso sí hay que tener muchísimo cuidado. Yo sí les recomiendo también, se ha demostrado que el sistema endocannabinoide de los perros es todavía más efectivo que el del humano. Entonces, por eso los perros tienen tanta afinidad, ¿no? O sea, desarrollan un olfato increíble. El sistema está doblemente, está elevado. En los animales en específico, yo me refiero a los perritos, porque precisamente vemos, México es un país tradicionalista, y como es un país tradicionalista, hay cohetes hasta porque suspiramos. Y ahí es cuando entra en estrés nuestras mascotas, gatos, perros. Entonces, se ha recomendado, por ejemplo, hay estudios en los Estados Unidos donde les ponen gotitas sublinguales a los perros y órale, todos bien tranquilitos. Entonces, aquí sí debemos de tener mucho cuidado qué es lo que se le puede recomendar de manera herbolaria a un animal, porque muchas de las plantas que nosotros consumimos son muy tóxicas para los animalitos. Entonces, yo hablo de lo que se ha demostrado científicamente, y científicamente el sistema endocannabinoide de los perros en este caso está todavía más fino y más afín que en los humanos. Sí, muchas gracias. Okay. Sí, adelante, Ros. Sí, también decirles que les funciona muy bien a las mascotas las flores de Bach, que son esencias florales. Y también la homeopatía, también hay muy buena respuesta. Aquí en Jalapa tenemos un veterinario homeópata, bueno, más bien hay varios lugares donde atienden a las mascotas con homeopatía y también flores de Bach. Okay, muchas gracias. Bueno, hay un par de preguntas más. Dice que, ¿por qué se comenta que el aceite de coco no es recomendable con fines cosméticos, pero sí se recomienda el aceite de ricino con esos mismos fines? No, el de coco creo que es más cosmético, es lo que yo tengo. Por ejemplo, Sí. no hay nada como hidratarse con aceite de coco, en serio. Sí. Es buenísimo, inclusive venden ya con aspersorcito y todo, y deja la piel muy hidratada, muy bien. Entonces, sí se puede usar con fines cosméticos el aceite de coco. Ok, muchas gracias. Y sobre la chaya, que ya la doctora Gueno abundaba, dice una persona, he leído que la chaya contiene un compuesto tóxico y para eliminarlo es necesario tratamiento térmico. ¿Cómo podemos evitar que la vitamina C no se pierda con el calor? Es ciertamente, pero muchas veces a veces es como la especie regional. Yo tuve la oportunidad de estudiar la chaya y la parte la especie que ya está en Veracruz, que es como la que nos trajimos de allá de la península de Yucatán,
no es tan agresiva como las otras que están más en el estado de Yucatán, pero lo que se debe hacer, y que incluso hasta los mayas lo hacían, es no cocinarla demasiado tiempo. Es casi al vapor, nada más es suavizarla, en el caso cuando se va a comer guisada, y consumirla de inmediato. Y sí, realmente el compuesto es termolábil, entonces en el momento en que tú la cocinas se va y ya no tiene mayor problema. Y en el caso, hay personas un poco más sensibles, por ejemplo, cuando se la comen así, la consumen cruda, pueden tener algún problemilla, pero básicamente es una diarrea así muy ligera que puedan tener, pero nada más, no van a tener, porque tampoco van a consumir cantidades como para que sea, el compuesto, si no mal recuerdo, es un inhibidor de tripsina que pueda tener un problema a nivel de absorción de tripsina en el intestino, pero no pasa de algo ligero, porque tampoco te vas a consumir 20 kilos de hojas de chaya, ¿no? Realmente es poco, y lo que se recomienda si la persona es sensible en su intestino es cocinarla al vapor, nada más. Muy suave al vapor para que tampoco pierda sus propiedades nutritivas. Okay. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta, suplicaríamos una respuesta breve para que podamos tener una ronda de comentarios finales por parte de los 4 conversadores, pero una pregunta última, dicen, ¿qué es el CBD? Que es del que les he estado mencionando aquí, pues si pudiera alguien comentar brevemente. Ok, de manera breve, es un fitocannabinoide que se obtiene del cáñamo, de marihuana. Entonces, es importante saber distinguirlo entre THC y CBD. La marihuana tiene cientos de fitocannabinoides, pero los que se ha puesto atención en la parte biomédica es el THC y el CBD. El THC puede causar psicotropía y adicción, y el CBD no. Tiene la capacidad de poder modular eventos biológicos que son muy importantes, que van desde el sistema nervioso central hasta la respuesta inmune. Entonces, es un cannabinoide, en específico, fitocannabinoide. Okay. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues para hacer, digamos, esta parte ya del cierre, me gustaría que cada uno de nuestros conversadores, si nos hacen favor, en unos 3, 4 minutos, hacer una reflexión final o darnos información final sobre esto que fue alrededor del objetivo de nuestro conversatorio sobre plantas medicinales y salud, es cómo pueden ayudarnos las plantas ante situaciones como que ponen en vulnerabilidad nuestra salud, y cómo es que pueden ayudarnos, ¿no? ¿Quién quisiera? Perdón, Adelante. a mí me gustaría dejarles nada más también un poco de información sobre la siembra, porque decíamos al inicio de la charla, ¿verdad?, que pues una cosa, bueno, cómo las vamos a usar, las precauciones que podemos tener, las plantas que vamos a ir conociendo, pero después, ¿qué vamos a hacer o cómo las podemos tener para sembrarlas, ¿no? Entonces, podemos tenerlas en nuestra casa, en una maceta, ahí en nuestro jardín, pero también dejar como esa semillita de que hace falta transitar hacia el cultivo de las plantas medicinales, ¿no? Entonces yo quiero compartir esa parte en la que es necesario hablar sobre qué tengo que hacer, ya que hablamos de que las plantas tienen los metabolitos secundarios y que por lo tanto yo debo cuidar que permanezcan cuando las quiero llevar al cultivo. Si yo las tengo en mi casa, bueno, ¿qué necesito? Necesito hacerles un poquito de manita de puerco, ¿sí? Tener un poquito de estrés para que la planta pueda producir y mantener la producción de esos metabolitos secundarios. Por eso al principio yo decía, sí, en teoría las plantas deben tener las mismas sustancias cuando yo las tengo cultivando que cuando las tengo en el campo de manera silvestre. Lo que debemos nosotros hacer es eso, procurar meterles un poquito de estrés para que puedan seguir teniendo esas sustancias. Recomendaciones que yo les diría, si nosotros queremos sembrar plantas medicinales, debemos definir qué quiero sembrar y para qué quiero sembrarlas. ¿Por qué? Porque si yo quiero producir
hojas, si quiero hacer follaje o si quiero producir plantas para extraer aceites esenciales. Debo definir qué quiero. Después tengo que tener muy en cuenta las características del suelo donde las voy a sembrar, ¿sí? Es muy importante, el suelo juega un papel muy, muy relevante porque me va a definir el rendimiento que yo puedo obtener de las plantas. Ese estrés al que yo las puedo someter para que produzcan la sustancia que yo quiero. Entonces, mantener ese suelo en condiciones óptimas en términos de la profundidad de las que les voy a sembrar, la distancia de siembra, los surcos, el número de veces en que yo puedo estarlas cortando y cosechando y todo. A veces sí puedo preparar el suelo, puedo meterle un poco de abono orgánico, hojarasca y demás, pero tampoco tengo que darles tanto apapacho porque entonces me van a producir hojas, pero no va a tener el estrés que necesito y no va a haber sustancias de metabolitos secundarios. El tipo de clima, la temporada de siembra, de dónde voy a traer yo mis plantas, van a ser a partir de semilla, van a ser hijuelos, van a ser fragmentos. Es muy importante tener claro de dónde voy yo a traer mis plantas o cuál va a ser la forma de propagarlas. Debo conocer un poco a mi especie. Aquí hay un pequeño, digamos, detalle, porque muchas de estas plantas van a ser silvestres. Entonces, a veces no hay información agroecológica o agronómica, por lo menos, para saber cuál es la distancia de siembra en surco, el número de cortes que va a necesitar o que va a soportar nuestra planta para que yo la pueda estar cosechando, o el rendimiento por hectárea si yo ya quiero escalar algo más en el cultivo, y las condiciones de riego o sombra para cada una de las especies que yo quiera sembrar. Si no hay esa información, lo más recomendable es ensayarlas, observarlas y registrar toda esa información para ir teniendo nuestro cúmulo de datos, nuestro cúmulo de información y ir nosotros también construyendo esos saberes para compartirlos después, ¿no? Porque si estamos partiendo de que sean plantas que no tengan ese registro, ¿no? Y ya cuando se trata de la cosecha, pues es muy importante cosechar las plantas manualmente, ¿sí? Ponerlos a secar en manojos pequeños, a la sombra, máximo no debe superar los 50 grados de temperatura, precisamente para que no se desestabilicen los metabolitos secundarios, en lugares secos y bien ventilados. Y si yo voy a destinar mi cosecha para extracción de aceites, bueno, pues ya va a haber un protocolo que yo tendré que seguir de acuerdo hacia dónde voy a dirigir yo mi producción. Y si voy a hacer remedios herbolarios o los voy a destinar a otro tipo de productos, pues también deberé seguir toda la normatividad referente a elaborar estos productos, ¿no? Y sobre todo siempre observar las buenas prácticas agrícolas y orgánicas para el control de calidad de los productos que yo quiera hacer, y en este caso en el manejo de las plantas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo quería compartirles de manera muy breve para en qué podemos hacer si queremos nosotros empezar a pensar en sembrar las plantas medicinales, ¿no? Porque es un Muchas poco gracias. diferente con respecto a sembrar las plantas nada más así. Necesitamos garantizar que va a tener el principio activo que necesitamos que tenga para que cumplan su función terapéutica, ¿no? Muchas gracias. Gracias. En esta ronda final de comentarios, Janet, quisieras, sí. Y así igual recomendarles pues que tengan en casa sembradas sus propias plantas para consumirlas con más confianza, y pues así ya ellos mismos saben qué abonos las van a abonar para que sí pues ya tengan más confianza en su salud. Muchas gracias. Sí. Ros. Bueno, también no nos dijo Janet, pero decirles que ellas están en un grupo, se llama La Hierbabuena, y tienen productos para el cuidado, ¿sí? Para el aseo personal, tienen cremas, desodorantes, etcétera. Entonces, a ver si nos pasa el dato, para quien quiera solicitar sus productos. Bueno, yo rápido les puse en el chat del Zoom, no sé si en el chat del Facebook también le pueden poner esta información, porque preguntaban de diferentes partes de la República
la asesoría para el cultivo. Entonces ahí les anoté que escriban al correo apacmexico@gmail.com. Son grupos que se forman de ayuda para esta siembra en casa. Hay un facilitador, alguien que sabe, que apoya a un grupo de aprendientes, ahí quienes estamos aprendiendo a cultivar en casa. Es toda una red que hay de pequeños grupos donde dan esta asesoría para el cultivo, pero también dónde poner mi huerto, pero también cómo hacer mi composta, las plagas, ahora tengo esta plaga, ahora qué hago. Entonces son grupos de ayuda, esa es una opción. Pero también tenemos ya videos. Si ustedes van al Facebook de Ecosustenta V, tenemos varios videos de apoyo, y también el Facebook de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. También lo puse en el chat de Zoom, ahí que nos ayuden en el del Facebook. Es una red de agricultura donde hay más de, no sé ahorita ya cuántos van, yo creo que más de 300 personas que están haciendo sus cultivos en casa, y regularmente se pone información, además de que aquí en Jalapa cada 15 días se reúnen en la casa de alguna de estas personas y se le apoya en lo que necesita su huerto, y ese día aprendemos que si necesita hacer una cama elevada, ahí vamos a aprender a hacer las camas elevadas, o si necesita apoyo para hacer su composta, pues vamos a tener un taller de composta. Entonces ahorita se está realizando vía el Facebook. Entonces, bueno, ese sería como mi cierre, que son los lugares de apoyo. Gracias. Muchas gracias, Ros. Decir también justamente de esto, nos comenta Ceci Limón, que también hay que tener en cuenta la cuestión de las plagas, y pues decirles que también para el manejo de algunas de estas cuestiones hay algunos videos ahí en el Facebook de Ecosustenta y también de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Doctor Bani, su comentario final, por favor. Bueno, en realidad mi comentario final es prácticamente que todas las personas que amamos las plantas debemos de entender que un consumo responsable siempre va a llevar a un muy buen resultado. Sabemos que en las plantas probablemente esté la respuesta a muchas patologías. Entonces, también debemos esta parte de quitarle el tabú a ciertos temas, como por ejemplo que está súper de moda, el de la marihuana, el CBD. Ya eso, el tabú que sigue todavía en nuestra sociedad, se debe de quitar siempre con mucha responsabilidad. Y a mí sí me gustaría compartir la página donde pueden encontrar la información referente al aceite de CBD y todos los artículos científicos que respaldan su efecto biológico. Y no debemos de olvidar nunca que todo debe de ir con muchísima responsabilidad. Estamos ante uno de los metabolitos que puede ayudar muchísimo en procesos neurodegenerativos, que tenemos una alta incidencia en nuestro país, así como de enfermedades crónico-degenerativas, y también la modulación de la respuesta inmune. Entonces, se me hace muy pertinente lo que nos enseñó la doctora Geno, precisamente cómo cultivar también plantas medicinales. Nosotros podemos tener un huertito medicinal tras patio, que es sumamente importante hoy en día para mantener. Entonces, prácticamente ese sería mi comentario final, y la naturaleza es sabia, no lo debemos de olvidar. Ya, pues muchísimas gracias a nuestros conversadores de esta tarde, a la doctora Jackie, a Janet de la Hierbabuena, que viene en representación de este grupo y cooperativa de mujeres, a Ros, compañera nuestra en Ecosustenta, al doctor Bani del Centro de Estudios y Servicios de Salud en Veracruz. Muchas gracias por la generosidad de sus saberes, de compartirlos con esta intención de hacer el bien y de orientarnos también para estos retos en la salud que tenemos normalmente, pero más, como decíamos,
en el aspecto del sistema inmunológico y la salud emocional, justo en estas condiciones de confinamiento. Les agradecemos mucho. Pues este fue un conversatorio en el marco de Junio con Ambiente, este festival de junio, que este año no se detuvo por la pandemia, sino que encontramos las maneras de que se diera, y el cual, pues necesitamos agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Jardín de las Esculturas, que son los principales promotores y organizadores de esto, a Radio y Televisión de Veracruz, a través del Show de la Tierra, nuestro gran aliado, y de la Universidad Veracruzana, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, que tuvimos a cargo este conversatorio. Y pues ya finalmente, no sé si el doctor Miguel Escalona quisiera darnos unas palabras, una última palabra. La doctora Janet quiere darnos un último mensaje y después cerramos con Miguel. Gracias. Gracias. Sí, yo nada más quisiera agradecer a todos la invitación, la participación, y darles un saludo también a mis compañeros, a mis compañeros y amigos médicos tradicionales de la región de las altas montañas, del centro de Veracruz, del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Indígena Tradicional, porque ellos a lo largo de todos estos 20 años que hemos caminado juntos, hemos dialogado en torno a las plantas medicinales, y con ellos he aprendido mucho sobre estas plantas, y juntos hemos también transitado hacia la revaloración de sus saberes para regresárselos también con un poquito más del conocimiento científico que hemos desarrollado juntos. Entonces quiero también hacer ese agradecimiento extensivo a todas mis compañeras y amigas y amigos médicos tradicionales de las altas montañas. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, pues muchas gracias por este interesante conversatorio y esta posibilidad de acercarnos más al conocimiento de las plantas medicinales. Junio con Ambiente continúa mañana. Vamos a tener un taller muy, muy bonito. Si está Esther, que está aquí con nosotros, yo le pediría que rápidamente nos invite. Es un taller para niñas y niños. Entonces, va a estar muy divertido, y si antes de despedirnos, Esther nos puede contar de qué va a estar y cómo va a estar, se lo agradecería mucho. Muchas gracias, Miguel. Pues nada más rápidamente quiero invitarlos a todos. Este taller virtual, ahora virtual, está diseñado para los pequeñitos y para los no tan pequeñitos de la casa. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, y por ahí, para todos los que nos acompañen, vamos a tener un reto muy, muy padre que espero que les guste. Entonces, corran la voz. Mañana nos vemos a partir de las 5 de la tarde y vamos a hablar de un tema muy bonito y muy importante, que son las plantas y los animales de nuestro mundo. Gracias. Muchas gracias. Y pues yo nada más agradecer esta posibilidad. Yo siempre he dicho que de maceta para arriba ya es huerto, y entonces anímense. Pueden tener una planta medicinal que es muy importante, aromáticas, hortalizas, frutales, todo lo que ustedes quieran. Es bien, bien importante, y en estas épocas ya nos han dicho que no nos vamos a curar del COVID-19 con las plantas medicinales, esto hay que tenerlo claro, pero sí podemos tener el uso de plantas medicinales para prevenir enfermedades que están implicadas con inflamaciones y este tipo. Entonces, esto es lo importante, porque luego se generan mitos, se generan ciertas ilusiones, y gracias a este conocimiento tradicional y a este conocimiento científico es que podemos llegar a estas conclusiones. Todo, como ya dijeron también, en poquito es bonito, en muchote nos puede hacer daño. El epazote, que es una planta tan maravillosa, que nos hace unos ricos frijoles, si lo usáramos en grandes cantidades seguramente sería tóxica, o no, es tóxica. Entonces, aprender a modular, y ese es el saber tradicional, porque estos ensayos continuos que le dan la riqueza en la sabiduría de las personas que ensayan es muy importante. El aprender a identificar estas plantas en los predios, en los espacios silvestres, en los ranchos, en los caminos, por eso muchas de estas plantas les llaman ruderales, es bien importante.
Hoy, por desgracia, el uso de herbicidas, que por fortuna en nuestro país se está empezando a prohibir, había acabado con esta diversidad biológica que estaba ahí presente, y este conocimiento tradicional también se ha ido un poco perdiendo y olvidando. Cuando dejemos de usar herbicidas y reconozcamos que en las hierbas y en muchas plantas está parte de nuestra salud, o una muy buena parte de nuestra salud, vamos a revalorar toda esta riqueza que me parece fundamental. Entonces, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Magali, por la moderación. A todas ustedes por la participación. Y pues nos vemos mañana a las 5, otra vez a través del Facebook de La Ecosustenta. Ahí a las 5 estaremos conectadas y conectados, y con mucho gusto. Y sigan nuestras redes, porque el lunes tenemos la reunión de la red de huertos universitarios, que también va a estar muy, muy divertido. Vamos a hablar de cocinar, ya que nos dijeron que las plantas de huerto son tan nutritivas, pues vamos a cocinarlas rico para poder comer y cerrar el ciclo de cultivar, comer y disfrutar de esta vida buena. Entonces, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde también. A través del Facebook de La Ecosustenta va a haber nutriólogos, va a haber cocineras, chefs. Entonces va a estar como muy sabrosa esta reunión. Hoy se nos antoja un tecito para terminar. El lunes se nos va a antojar unos quelites tan nutritivos y tan ricos. Entonces, muchas gracias. Y pues seguimos en esto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Gracias.